Y a esta hora de la mañana vamos a saludar con el doctor Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Vamos a hablar sobre la solicitud de asilo al gobierno de México. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Bueno, para mí es un honor siempre aceptar esta invitación muy gentil de su medio informativo. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, ¿cómo le va? Gracias. ¿Cuál es la situación en sí de lo que está atravesando en este momento el ex vicepresidente Jorge Glass? Bueno, se va a articular ya la solicitud de asilo diplomático basado justamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que hubo en el año 1954 en Caracas, Venezuela, donde se produjo y nació la Convención sobre Asilo Diplomático. Jorge Glass está siendo perseguido políticamente desde el año 2017 con una serie de persecución política en la cual se ha utilizado de una manera perversa, de una manera inicua, violando todo principio a favor de los derechos humanos y atentando contra las normas del debido proceso, utilizando la función judicial, la Fiscalía General del Estado, en contubernio con jueces, etcétera. Mire, en diciembre del 2017, Jorge Glass fue sentenciado con un código derogado y sin pruebas. Él se le violó el principio de favorabilidad, porque el principio de favorabilidad establece que una norma venidera favorece al reo y debieron haberle puesto, si querían sancionarlo, haberle puesto 5 años de prisión. No lo hicieron porque con 5 años él salía en libertad. La suspensión condicional de la pena la hubiéramos aplicado, pero no se lo hizo. Le pusieron 6 años, como decía el código anterior, que estaba derogado, para no permitir eso. Claro, si le ponían 5 años, igual nosotros hubiéramos reclamado, hubiéramos impugnado, presentado el recurso de apelación, porque un inocente no puede ser condenado, pero lo hicieron mañosamente. Esto y durante todo el proceso hasta la casación violaron todos sus derechos. Después viene el caso Sobornos. El caso Sobornos también, Jorge Glass fue condenado a 8 años de prisión junto a Rafael Correa por influjo psíquico. El influjo psíquico no era solamente aplicable a Rafael Correa, también a Jorge Glass. Un juicio totalmente fraudulento, etcétera. Mire, en el caso de asociación ilícita, ya ese proceso tiene que ser declarado nulo en un recurso de revisión. ¿Por qué? Porque el señor, hace pocos días, el abogado Dalo Bucaram Purley, ex legislador, con mucha honestidad, dijo públicamente en un video, digamos, él se arrepintió porque dijo que en esa época él lo había llamado el presidente Moreno y le había entregado un pendrive y se había prestado toda esta fragua del caso de Brecht para manipulación política para perjudicar a Glass. Ese famoso pendrive que el mismo perito del Consejo de la Judicatura dijo que carecía de legitimidad porque la fuente del pendrive, que era una lacto, había sido justamente votada. Así lo dijo la persona respectiva. Y obviamente todos los procesos han sido contaminados por el odio político, por justamente también la Contraloría le siguió en el caso Singue, que fue anulado, y esto la ha encolorizado, digamos, a la fiscal. Ahora, sobre el tema de la reconstrucción de Manabí, también Jorge Glass enfrenta cargos, a pesar de que él estaba en una comisión de reconstrucción de Manabí, pero esa comisión no tenía facultades de asignar fondos. Entonces se habla de peculado. Ella pidió a la Corte Nacional la audiencia para formulación de cargos y el juez Rivera lo que hizo fue enviar a la Asamblea Nacional el expediente para que sea la Asamblea la que decida o no si procede el enjuiciamiento político, porque según el doctor Rivera, juez nacional, los hechos habían ocurrido en el año 2015 cuando Glass era vicepresidente de Ecuador y por tanto la Asamblea tenía que autorizar. Pero ella quiere retrotraer el tema y el día viernes lo quiso inmovilizar,
lo quiso llevar retenido a su despacho, y una persona retenida e inmovilizada es detenida y no había orden de autoridad competente, como dice la Constitución. Y eso forma parte de la escalada de venganza y de odio político. Escúchese, de odio político. ¿Por qué? Porque Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, es un alto dirigente del partido de Rafael Correa, el Movimiento de la Revolución Ciudadana, quien, como todo el Ecuador conoce, ha presentado ya, y el CAL lo está tramitando, el juicio político contra la fiscal general del Estado. Y ella, en un acto de ensañamiento y de odio político, ha utilizado todos estos mecanismos tendientes a menoscabar los derechos de Jorge Glass. La Fiscalía del Estado, habla el Código Orgánico Integral Penal, los fiscales tienen que actuar, sin odio, sin revanchismo contra nadie, porque el fiscal tiene que acoger los elementos de convicción que son favorables a cualquiera de las partes. Y ella, con sus declaraciones públicas, inclusive, lo que está demostrando es esa perversidad humana propia de políticos. Toda esta cuestión de publicar en la página web de la Fiscalía todos los chats de Norero, que nunca se ha visto en la historia del Ecuador, violándose el principio de reserva de la propia Fiscalía. Ella dijo hace 3 días que en estos chats hay delitos graves que hay que investigarlos. Pero, ¿qué investigación puede haber ahí seria si la ley dice que la investigación tiene que ser reservada y ella los publica? Y hay un delito, el 180, que es el delito de difundir información reservada. Todo esto es un sensacionalismo que está haciendo la fiscal general del Estado. Todo este odio contra Jorge Glass es para justamente propiciar y empezar y enderezar su candidatura presidencial. Ella es una política que está utilizando a la Fiscalía General del Estado como un trampolín político. Esa es la verdad, doctor. Las expresiones del doctor Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Doctor, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Bueno, es una persecución política previo a un anuncio de juicio político a la fiscal, pero ante eso hay 2 acontecimientos importantes ahora. Se habla de que el gobierno nacional debe darle un salvoconducto para poderse acoger a esta petición ante la Embajada de México, y también de que hoy la Asamblea en el Pleno va a tratar el tema de Jorge Glass. ¿Qué se espera de estas 2 situaciones, doctor? Bueno, entiendo que el día de hoy la Asamblea va a despachar si procede o no el juicio político contra Glass. También estoy escuchando en labios de algunos legisladores decir que también procedería enviar la documentación, devolver la documentación que envió el juez nacional, doctor Rivera, a su despacho. Todo esto hoy lo resuelve la Asamblea Nacional. Esperemos que actúe en el marco de la Constitución y las normas de la República. Yo lo que le quiero expresar, vea Gustavo, es lo siguiente. En el evento de que después de examinar el gobierno de México toda la documentación de Jorge Glass, que es un perseguido político, y que los casos que motivan la solicitud de juicio político tengan un carácter claramente político, como habla el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático, porque el gobierno de México tiene que estudiar incluso la documentación que le va a solicitar al gobierno del Ecuador. Y en el evento, digo, de que el gobierno conceda asilo diplomático a Jorge Glass, el gobierno del Ecuador, del presidente Noboa, tendrá que estar obligado, de acuerdo con el artículo 12 de esta convención, entregar el salvoconducto. Yo tengo fe, yo confío que el presidente Noboa va a dar el salvoconducto, porque él ha dicho que no se va a prestar a ninguna retaliación, ninguna persecución política. Como dije, lo ha dicho en campaña y lo ha dicho ahora como presidente del Ecuador. Doctor, se habla en diferentes medios hegemónicos defendiendo esta decisión de la fiscal,
de que no es la intención meterlo preso a Jorge Glass, sino que simplemente se presente a la audiencia y luego él ya puede hacer su vida. Pero si eso no llegara a ocurrir, porque es obvio que esto es una persecución y que podría poner en peligro inclusive la vida de Jorge Glass si vuelve a ser apresado, ¿no existen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no se analiza esto? Vea, el año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en favor de Jorge Glass. Esta medida sigue vigente, mi estimado amigo. Y esa medida se centró en preocupaciones sobre la salud y sobre la seguridad en el contexto del encarcelamiento en el Ecuador. Esa medida sigue vigente. Más aún, el año 2021, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Gustavo, emitió una opinión basada en el análisis exhaustivo de la situación de Jorge Glass desde su arresto, desde el año 2017. Y esto se enmarcó en el trabajo serio de que consideraban de que el encarcelamiento de Jorge Glass era un peligro a su vida y que determinaba que debería estar en otro sitio. Bueno, con lo que ha pasado, mire, en agosto de este año asesinan al candidato presidencial Villavicencio. Horrible y espantoso crimen. Y los sicarios, como todo el Ecuador sabe, los sicarios, los asesinos materiales del señor Villavicencio, fueron asesinados en las cárceles del país. Es decir, las cárceles no las controla el Estado, los controla los narcos. Las cárceles están en manos de los narcos, no del Estado ecuatoriano. Esa es una realidad. ¿Cómo no va a tener temor la fiscal que quiere meterlo preso a Glass para que ese es su trofeo? Quiere hacer ese trofeo porque ella quiere ser candidata a la presidencia de la República. Le importa un comino si lo matan a Jorge Glass. Entonces, ordenar la detención de esa manera arbitraria, buscarse un juez que ahora los jueces, como se han apoderado ya con la prisión de Vilma Terán, se han apoderado del Consejo de la Judicatura, pues es fácil que haya un juez que ordene la detención de Jorge Glass. Así sea arbitraria, pero aquí nosotros no podemos confiar en el caso de Jorge Glass con ningún juez en el país. Por tanto, está justificada la angustia, el temor, esta persecución infame, persecución política que viola sus derechos individuales. Persecución que no lo permite la Constitución ni la ley, pero en un Estado que se precia de ser de derechos y de justicia, se cometen todas estas barbaridades y atrocidades. Caramba, entonces Jorge ha hecho bien en estar como huésped en la Embajada de México en Quito, y ojalá que en su momento el gobierno de México, fiel a su tradición de respeto a los derechos humanos y fundamentales de cualquier ciudadano en el mundo, le conceda asilo político, y el gobierno ecuatoriano haga homenaje a lo que siempre ha dicho el presidente Noboa, que no se va a prestar a la persecución política. Doctor, es verdaderamente dramático esto, ¿no? Jorge Glass se ha vuelto como un rehén de la oposición, de los poderes fácticos, porque primero le crean un show, este ex asambleísta Álvarez, para desprestigiar su imagen, y ahora viene, como no lo lograron por ahí, ahora viene la fiscal a querer detenerlo, querer apresarlo nuevamente en este tema, precisamente por el tema del juicio político hacia ella. Es venganza, es venganza. Doña Diana Salazar ha demostrado y está demostrando que es una mujer de pasiones muy ruines, y en actitud de retaliación y de venganza política sigue utilizando esta institución tan respetable que debe ser la Fiscalía General del Estado. Debe perseguir a los verdaderos delincuentes, debe acusar a los verdaderos criminales, pero a gente inocente hacerlo es una cosa que indigna a cualquier ciudadano que tenga conciencia humanitaria. Sabemos que la salud del ex vicepresidente no goza de una oportuna o por lo menos de un 100% de salud, y con todo este estrés de estas cuestiones de persecución,
¿Cómo se encuentra anímicamente el ex vicepresidente Jorge Glass, doctor? Yo hablé ayer a las 10 de la mañana con Jorge, lo noto preocupado. Él tiene varias enfermedades, digamos, crónicas, ¿no? Pero es un hombre que, caramba, yo lo admiro a Jorge Glass mucho, porque haber soportado tantos años de prisión siendo inocente enloquecen a cualquier ser humano. Realmente yo lo admiro de que tiene ese espíritu, tiene a Dios en su corazón, que es lo más importante, y va a salir adelante. Yo estoy seguro que en medio de todas estas turbulencias, de toda esta etapa tan negativa para su vida, habrá luces y conseguirá en su momento, esa es la idea, de que mediante un recurso de revisión se anulen todos estos procedimientos fraudulentos en la cual han sido fruto de la persecución política o el recurso de revisión aquí en el Ecuador o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, no sé si tenga tiempo para que me responda una pregunta o tiene... Una pregunta, encantado, rápido. Doctor, rápidamente, el tema de la reconstrucción de Manabí, entiendo que es porque se construyó un parque en una ciudad que estaba devastada y por eso lo están acusando de peculado al ex vicepresidente Jorge Glass. Cuando el decreto decía justamente que era una etapa de reconstrucción y también de readecuación, eso era normal, legal, eso era necesario. Y él, como miembro de la Comisión de Reconstrucción, no asignaba ningún fondo. ¿Qué peculado puede haber cuando tú haces una obra? Pero claro, había un informe de Celi, el contador Celi, que era un informe negativo. Pero ya sabemos cómo actuaba Celi también, que era cuchilla de persecución política contra todo correísta, todo funcionario que había ocupado puesto público en el gobierno de Rafael Correa. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros estos minutos aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, muy amable.